les bendiga. Vamos a continuar con Colosenses, libro de Colosenses, capítulo 1, del 15 al 23, para la honra y la gloria de nuestro Dios. Amén. Dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el cual es el principio, el, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre en que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así los que están en la tierra como los que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, el cual yo, Pablo, fue ministro. Amén. Esas son palabras que escribió Pablo a los colosenses. Recuerden que ya les había dicho en el mensaje anterior, el 1 al 14, que de todas las por qué escribió esta carta, realmente ya no se lo pueden ver la anterior, que realmente esta iglesia no la fundó el apóstol Pablo, sino fue Epafras, pero realmente aquí él les escribe esta carta porque yo creo fue informado cómo se estaban metiendo las falsas doctrinas en esa congregación. Y aquí vamos a ver la preeminencia de Cristo. O sea que Cristo es lo más importante aquí y lo estamos viendo. Aquí Cristo es la primera de todo. Es lo que dice el primogénito en el verso 15, que es la imagen del Dios invisible. Aquí Cristo es la imagen del Dios invisible. Jesús hizo, al venir aquí a encarnarse en el mundo como hombre para identificarnos con la humanidad, Él hizo visible al Dios invisible, que Dios Padre es espíritu y es invisible, pero en Cristo se vino a reflejar. Por eso dice a imagen del Dios. Y en Isaías 14, más bien Isaías 7:14 primero, dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Entonces aquí nos dice del hijo que Él lo prometió desde Isaías, como unos 650 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo.
Y en Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces aquí es como nos dice cómo iba a venir nuestro Señor, la profecía. Y vemos que aquí realmente el Señor es lo que está diciendo. Y vemos que aquí dice que su nombre iba a ser Emmanuel en el 7:14. Dios, y Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Y en el 9:6 ahí dice que un niño nos es nacido. Aquí lo que vemos cuando el nacimiento de Jesús, que nació un niño, pero el Hijo nos fue dado porque el Hijo ya existía desde el principio. Es de Génesis 1:1, donde dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ahí dice también en el 1:26 que él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Entonces desde ahí ya estaba Cristo. Y entonces Cristo, él no tuvo un principio en María. Él nació un niño, pero el Hijo nos fue dado. Porque él ya existía, el Hijo ya existía y por eso solamente se identificó con nosotros para venir a podernos salvar. Entonces, al decir que era el primogénito, era el primogénito no quiere decir que es el primer ser humano que se encarnó, que formó Dios, como dicen algunos sectas. Dios, al decir primogénito, era el más importante, la supremacía. Aquí nos habla de singularidad, que de tres personas. Primogénito no quiere decir que Cristo fue creado, sino que Él era el más importante. Juan 1:1 dice, el verbo era con Dios. Y realmente, ¿cómo vamos a entender esto? Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, aquí nos está diciendo que Él ya existía, Él ya era el verbo y el verbo era Dios desde la eternidad. La luz ya existía, la luz es Cristo, que desde la eternidad existía, y en Génesis nos dice que todo fue creado por la palabra y es la luz, y la luz nos alumbra en las tinieblas, y Él fue creado por Cristo. Entonces todo lo que fue creado, todo, no hay nada que no sea creado por Cristo. Entonces aquí vemos cómo Dios en su grande misericordia tenemos que entender que Cristo es el que nos vino a, a, este, a salvar, y estaba profetizado desde antes. Y en Colosenses 1:16 nosotros leemos que dice que él vino porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces aquí todo fue creado por Cristo, para Él y por Él. Entonces, y lo vemos en ahí en Hebreos 3 nos dice
Bueno, desde el 1 al 3 para que le entendamos bien, dice Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas, con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de su majestad, en las alturas. Entonces aquí vemos cómo Cristo fue. Dice que antes nos fue hablado por profetas en el Antiguo Testamento, le fue hablado al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, por profetas, por hombres inspirados por su espíritu, porque en ese tiempo recordemos que el espíritu no estaba aquí, sino que Dios mismo les hablaba, les daba órdenes, hablaba por la palabra, y también vemos que todo fue creado por la palabra de Dios. Dijo sea hierba, que haya animales, que haya aves, que todo fue dicho por la palabra. Entonces es lo que necesitamos entender, que Cristo es el creador de todo el universo, de todo. Y la gloria es un resplandor, es una viva imagen de Dios mismo. Ejemplo, por ejemplo, si queremos ver el sol, realmente no lo podemos ver. Nosotros vemos el resplandor porque nos lastima. Entonces no podemos verlo directamente. Vemos su resplandor, y, y eso lo vemos también ahí en la transfiguración, cuando se apartó con Pedro, Juan y Jacobo y fueron allá, él se retiró a orar, y dice que ellos vieron que a Elías y Moisés en una transfiguración, que ahora sí que salió su gloria, y es lo que vieron, pero no vieron otra cosa, dicen el resplandor. Y ya cuando se fue ese resplandor, ya nada más quedaba Cristo. Entonces, que la gente no lo quiera aceptar, por ejemplo, los testigos, los gnósticos, los espiritistas, que creen que no, son unitarios y todo eso no. Entonces vemos que Cristo es el mismo Dios. Cristo está sobre toda la creación, y para su gloria, sean tronos, sean dominios, dimensiones o huestes celestiales, potestades. Realmente recordemos que hay tres cielos. El primero está la atmósfera, luego el segundo cielo, están todos los astros, pero al tercer cielo está el mismo trono de Dios, y vemos que hay jerarquías, porque ahí lo dice en Efesios 6:12. En Efesios 6:12 nos dice que, que todo, como que hay rangos, y así como hay rangos en los cielos, también hay en la tierra. Es- Efesios 6:12 dice, y también así como hay lo malo, también aquí en Dios, vamos a verlo en el 6, pero en 5:12 dice, porque vergonzoso es hablar de lo que ellos hacen. A ver, son 5, no, es Efesios 6:12. Dice,
porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aunque aquí vemos que cuando Luzbel fue arrojado a la tierra, que nos habla ahí en Isaías 14:12, en Ezequiel 28, realmente cuando él lo es arrojado porque que se quiso revelar, quiso ser más que Dios, realmente vemos que aún como dicen que por qué Satanás, que por eso Jesús mismo creó a Luzbel, creó al ese querubín esplendoroso, que todo, pues ahora sí que era lo más hermoso, lo más, y de tanto poder, yo creo que tenía el rango más alto en todos los ángeles, pero cuando él se quiso revelar, realmente fue cuando fue arrojado a la tierra, y con él dice la tercera parte de los ángeles. Y esos ángeles ya después fueron los ángeles caídos, realmente porque ya no quisieron obedecer a Dios, sino siguieron al querubín que se rebeló contra él, o sea, Satanás. Este, entonces es lo que vemos aquí, que Cristo realmente es la preeminencia. Cristo es que todo lo, y así como para ellos hay, hay tronos y hay eso, también recordemos que Satanás siempre va a ser un imitador, siempre va a estar imitando a Dios. Por eso es que muchos, mi querido amigo y hermano, si usted no lee la palabra, realmente los puede confundir. ¿Por qué? Porque él siempre está imitando a Dios. Y realmente aquí en Colosenses 2:9 dice, porque él habita corporalmente toda la plenitud de su deidad. Bueno, desde el 8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es en la cabeza de todos principados y potestad. Entonces, aquí, ¿qué es lo que nos enseña? Que nosotros tenemos que estar bien firmes y leyendo la palabra de Dios, porque sí, no, sí podemos ser confundidos. Por eso tenemos esa guerra. Y ya vimos lo que decía en Hebreos 1:3, que ahora nos ha hablado por Cristo. Todo proceder de Cristo es la verdadera imagen del Dios. Él sostiene todo y Él mantiene todo el orden de todo el universo. Y lo vemos desde el Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y de ahí sigue y vemos que todo fue hecho por la palabra. Entonces todo ahorita nosotros vamos a vencer con el bien, vencer. Todo es con la palabra. Si con la misma, por la palabra fue hecho todo, entonces Jesús tiene el control de todo. Y en Juan 1:1 vemos que dice que Jesús es el verbo y es la palabra, porque todo fue creado por la palabra, y dijo Dios, y ahora sí que dijo Dios, la palabra, el logos de Dios es la palabra de Dios mismo. Y en Juan 1:14 dice que aquel verbo fue hecho carne, o sea, la palabra tomó vida en Cristo Jesús. Él es nuestro logo, Él es la que tenemos que escuchar, es la palabra de Dios. No lo digo yo, los ángeles caídos ahí, ahora
le denominan los que son demonios, pero realmente todo esto fue creado también por Cristo, pero como ángeles, como sus servidores, pero cuando decidieron seguir al que se rebeló, o sea, Satanás, de ahí ya pasaron a ser ángeles caídos o demonios. Fueron creados por Cristo, sí, pero se rebelaron y se unieron al lucero de la mañana para seguirlo. Y aquí vemos en hebreo que es su eterno resplandor es el que vemos en Génesis 1:1 que ya les dije. Pueden leer todo Génesis 1:1, donde está la creación, donde todo fue creado por Cristo, para Él y por Él. Cristo es el que sostiene el universo, la palabra de Dios girando, ¿sí? Porque tiene un control tan exacto, tan perfecto, que es el que controla todo. Y en vemos que todo lo tiene controlado nuestro Señor. Y en Primera de Corintios 15:20 dice: Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Entonces aquí ya les expliqué qué son las primicias. Primicias es el más importante, es la supremacía de todo. Y si Cristo resucitó y nosotros seguimos fieles a Él, es una prueba que también nosotros un día vamos a resucitar. Entonces, esa es la promesa. Cristo es el que realmente sostiene todo el universo. Entonces, el que sostiene toda nuestra vida, el que tiene el control, Él es soberano. Y vemos que si Él resucitó, también nosotros vamos a resucitar, así como está en Primera Tesalonicenses 4 del 13 al 18, donde realmente dice que nosotros no tengamos ese temor, sino que nosotros, si realmente estamos confiando y estamos esperando en esa venida de Cristo, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea que como todo va a tener un orden, por eso le quería leer esta parte, todo va a seguir como un orden que Dios tiene todo el control, todo. Y como leí ahí que aún los discípulos cuando Él les explicaba todo esto, decía, Felipe le dijo en Juan 14:8, le dice, Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? Y aquí vemos que son, son diferentes, porque yo, por más que les he enseñado eso, que a veces en preguntas en eso, hay preguntas que la respuesta correcta es Jesús, Cristo, o, o Dios Padre, o Dios o Espíritu Santo, porque sí es el mismo Dios, pero no todos tienen su misma orden de trabajo. Cada quien tiene una, y vemos que en Génesis 1:26 dice: y hagamos al hombre a nuestra imagen. Entonces tenemos que entender que así como el hombre tiene cuerpo, alma y espíritu, también Dios es
Padre, Hijo y Espíritu, y los tres son uno solo. Entonces tenemos que ver, y aquí vemos también cuando Esteban lo estaban apedreando, dice que él alzó su vista a los cielos. ¿Y qué es lo que realmente él vio? Vio, dice que, bueno, lo leo mejor, él dice, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían sus dientes contra él, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Entonces, ahí vemos que está Dios Padre y Dios Hijo. Son diferentes personas, aunque sea el mismo Dios, ¿sí? En el mismo Dios. Lo vimos en Isaías 9:6, que una virgen concebiría un niño, pero un hijo no se iba a ser dado. Entonces ahí vemos en Isaías 7:14. Y ahí en Isaías 9:6, donde dice que va a ser Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, es Dios eterno. Entonces, aquí, ahí está hablando de Jesús, que Él es Padre eterno y es un Dios eterno. Entonces, vemos, con esto tenemos que entender la deidad de Cristo. Dios, Jesús es Dios, y no lo pongan en duda. Porque si no leen Biblia, no leen eso, fácil van a ser confundidos, que Jesús es el Hijo, es el primer ser creado, y no es así. La Biblia nos dice otra cosa. Así. Y vemos la palabra de Dios como es clara, y aquí vemos como en el arrebatamiento, que Él viene por su iglesia, y así como nosotros. Él fue ascendido, así como ellos lo vieron ascender, que así va a venir. Entonces nosotros tenemos que esas palabras, esa promesa nos debe de fortalecer. Y en Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. O sea que Jesús se humilló, se despojó de todo para venir a identificarse con nosotros y así podernos dar nuestra salvación. Y ahí mismo en donde leíamos en Juan 1:1 que Jesús es la palabra, que Jesús dice que en el 1:14 realmente Él se hizo carne. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí vemos realmente la deidad de Cristo. Cristo es Dios, mis amigos y hermanos, no lo duden. Él es el único que nos puede ayudar. Él se hizo carne porque solamente una persona de carne que sufriera lo que nosotros nos correspondía pagar, Él lo hizo por amor a nosotros. Él se despojó de toda su gloria, de toda su deidad, y se identificó con la humanidad para sufrir como nosotros y sufrir una muerte y muerte de cruz, y solamente así nosotros somos redimidos con su sangre. En Romanos 5:10 dice así la bendita palabra de Dios.
Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Si aún nosotros, sin conocerlo, sin nada, siendo pecadores, andando en la misma inmundicia, Cristo murió por nosotros, dice que Él nos reconcilió con Dios por la muerte de la cruz de su Hijo en la cruz del Calvario. Mucho más, si ya ahorita ya no tenemos que hacer ningún sacrificio. Todo ese sacrificio lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Ahorita nosotros tenemos que recibirlo, obedecerlo, invitarlo en que more en nosotros y que guíe nuestra vida, darle el control de nuestra vida y solamente así, dice, nosotros vamos a ser salvos por su vida, porque Cristo vive y reina. Entonces, así como Él vive, nosotros también vamos a vivir y reinar juntamente con Él. Y de hecho, nos da la promesa de que vamos a reinar con Cristo Jesús, pero después, cuando Él regrese ya a establecer su reino. Amén. Dice en 2 Corintios 5:18. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. O sea que también nosotros tenemos que predicar esa palabra de reconciliación porque Él nos lo encomendó y eso lo vemos ahí, ya lo vimos. Lo mencioné en el mensaje anterior, en Colosenses 1:23 también. Dice 1:23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, dice, fui hecho ministro. Entonces, todo eso que se está predicando es porque somos y estamos realmente en verdad fundados y firmes en la fe. Porque si no, mi querido hermano, no hay otro medio que nosotros podamos ser. Y como vamos a seguir viendo, y no se dejen engañar. No tuerzan la escritura, prediquémosla tal y como está, para que así, que Dios es el que está hablando en nuestras vidas, que Dios es el que nos va a guiar y es el que nos va a dar esa salvación, esa grandeza, y no vamos a ser engañados como lo vimos, se los mencioné en la introducción a Colosenses y lo vamos a ver en el capítulo 2. Hermanos, y que Dios los bendiga y tomemos esta palabra para la honra y la gloria de Dios y pongámoslas en práctica, compártanla para la honra y la gloria de nuestro Dios. Dios les bendiga. Amén.